Me estaba preguntando Leo Lagos, ¿cómo andás? Primero, gracias por acompañarnos. Bueno, un placer estar acá en el rincón del Sí. programa de Alejo y Nubel, Claro, ¿no? ¿qué opinás al respecto de este momento de humor meteorológico? ¿No? Es como una cosa extraña, que sea una mezcla muy extraña. Bueno, eh, este, y son dos personas que están muy comprometidas en sus labores profesionales, ¿verdad? Nubel no le pega nunca al clima. Alejo tuvo que abandonar su carrera de rugby, aunque para jugar a los teros le sobraba talento, porque para perder así cualquiera pierde, digamos. Entonces, bueno, se tienen que reconvertir de alguna manera. Era o ir al Inefop o empezar a hacer chistes, y bueno, empezaron a hacer chistes. Bien. Arrancaron por la fácil. Por lo menos hay un intento de ver cómo llevar el pan a sus hogares. Alejo está recién casado, No, todo, claro. un horizonte muy negro adelante. Sí. Entonces, bueno, tal vez el humor sea la herramienta que les permita eso. No, claro, no, que no se le dé por cantar porque ahí marchamos todos. Hablando de cantar, 20 años se cumple de este disco, que bueno, que ahora sale en formato vinilo. Ahora, ya que estábamos hablando con Juanpi del tema de los vinilos que están tan en auge, qué lindo cuando se vuelve a eso, que es como el origen ¿no? Sí, La música, en definitiva. Lo importante del vinilo es que la música en estos últimos años, llamémosle una década, tal vez un poco más, perdió materialidad. Rápidamente el CD fue perdiendo vigencia frente a la música. En Uruguay, por ejemplo, la música digital empezó con la piratería, como en muchas partes del mundo, con servicios como Napster y todas esas cosas, que se intercambiaban los archivos. Y todo el mundo decía, pero esto mirá si va a desbancar a la industria del CD. Y la empezó a desbancar. Y bueno, hoy tenemos todas las plataformas, todo ese tipo de cosas. Y lo que sucedió es que podías ir a un evento, a vivir un show en vivo, pero se había perdido aquello de tener el objeto. Obvio. Y la música tiene algo también muy de pavonearse, de mostrar, de sentir que uno es parte, ¿no? Y cómo uno se sentía parte escuchando algo que no está en ningún lado, o están todos, está en una nube, ¿no? Nosotros querríamos tener, yo qué sé, la foto de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestras parejas, en una nube que maneja otro, el control mañana ese cierra la empresa, se va y todos los recuerdos tuyos quedaron en una nube. Sí, hay algo del objeto físico que no te lo da. Así como la presencialidad, no sé. Sí, y entonces el vinilo vino a traer eso de nuevo. Y aparte sucedió algo lindo, es que el CD ya había reducido la posibilidad de... Por ejemplo, la tapa de un disco era un acontecimiento artístico en determinado momento. El CD era prácticamente, no sé, pero debe ser una quinta o una sexta parte de la superficie que tenía un long play, ¿no? Entonces ahí ya se bastardeó un poco lo que era la tapa de un disco. Entonces... Pero igual el CD mantenía, porque por lo menos tenías también un arte, claro. A veces estaban las letras, qué sé yo, no sé. Tenías un librito, tenías algo y aparte ponías las letras, todas esas cosas. Pero con la digitalización de la música se perdió todo eso. Entonces, bueno, el vinilo es como una cuestión de... Me parece que es casi como comprar el jabón de la descarga, depende de la iglesia a la que uno crea, ¿no? Pero es como tener un objeto mágico que te saca chapa de... A este artista tengo una relación tan especial que me compré un vinilo, ¿no? Algo que es innecesario porque, digo, si tenés una bandeja, obviamente que puedes disfrutarlo, pero si quisieras hoy podrías no gastar prácticamente nada para escuchar esa misma obra. Entonces es como un acto todavía más de reafirmación de que tenés alguna relación con ese artista. ¿Y cómo se da esa relación y ese vínculo después de 20 años, no? Porque también, digo, es mucho tiempo. La gente crece. ¿Me estás diciendo viejo? No, digo, yo también soy una persona, yo tengo mis 40 pirulos, pero digo, 20 años uno mira para atrás y decís, pero bueno, y hay gente que te sigue acompañando y va sumando a las nuevas generaciones, porque mucha gente ya es padre, por ejemplo, ¿no? Claro, en realidad nosotros... También la idea de sacar el vinilo es que nosotros somos tan viejos que nuestro primer disco salió en cassette directamente. Claro. El vinilo ya en Uruguay se había dejado de producir, había cerrado las fábricas, y el CD recién estaba llegando cuando nosotros sacamos el primer disco, que fue en el año 94, entonces salimos en formato cassette. Maravilla. Del cassette pasamos al CD, después sacamos unos DVDs, llegamos a copiar, sacamos unos discos que nosotros le llamamos USB, que vos ibas al recital y nosotros te copiábamos un disco si traías un disco duro o un pendrive, te lo copiábamos ahí. Salimos por plataformas, sacamos temas por código QR. Salieron en todos los formatos existentes. El único que nos faltaba un disco entero nuestro era el vinilo, porque ya habían salido algunos temas nuestros en Australia, en Estados Unidos, en vinilos que tenían temas de varias bandas de distintas partes del mundo. Y era el único formato que nos faltaba. Entonces dijimos, vamos a completar los formatos, los Supersónicos nunca salimos en vinilo, hagámoslo.
Y nos dimos cuenta que habían pasado 20 años. Y nos parecía atractivo, Claro. bueno, sacarlo ahora. Aparte, ese es el disco. Nosotros tenemos una historia muy triste, es casi un show, un chiste para el rincón de Alejo y de Nubel. Es que el único premio que ganamos en toda nuestra extensa carrera, tenemos más de 30 años tocando juntos, es mejor tapa de disco. ¿No? Que para un músico sacar un premio a tapa de disco es como, imagínate, es como que digan, el Living ganó el mejor Sí, premio mejor de la zapato, televisión uruguaya por el sillón en el que está sentada. Sí, Y sí, decís, sí. "Ah, ¡qué alegría! Y entonces, bueno, el vinilo también reivindica esa parte artística. Bueno, ya que el único premio que tuvimos fue la tapa de un disco, ahora va a salir grande esa tapa. Igual el premio está en la permanencia, ¿no? Porque no son muchas las bandas que puedan decir hace 30 años que estamos tocando juntos, más allá de que habrá habido modificaciones, ¿no? En los Se integrantes. fue un solo miembro de la Bueno, banda, un montón. que era el bajista, Gabriel, que nosotros éramos una banda de 3 hermanos, pero Gabriel era el más viejo, ya empezó con los achaques de la edad, los dolores de la espalda, la pérdida de cabello, nos estaba tirando abajo el show, nos estaba envejeciendo Sí. el show, y lo cambiamos por Está un bien. modelo más nuevo. Muy bien. Y compramos un bajista nuevo en el mercado, pero lamentablemente nos estafaron, porque al poco tiempo que Está entró la fallado. banda, ya tiene menos pelo que nuestro hermano mayor. Tremendo. Empezó con una caída capilar horrible. Bueno, no vamos a reírnos de la pérdida de cabello porque estamos en un país donde la persona que está arriba de nosotros también los tiene, así Sí, que sí, no sí, vamos sí. a burlarlo de esto. Pero empezó a perder cabello a ritmo apresurado, le empezó a doler la espalda en los shows. No le miramos los dientes al caballo antes de comprar y nos pasó esto. Y ya venía fallado. Sí, sí. Pero bueno, ahora ya está. Ahora, Y ahora ya es hay un que seguir supersónico adelante más. con esto. Para nosotros es el nuevo, pero hace ya 6 años que está tocando con nosotros. Claro. Pero sí, somos una banda que Pablo, el baterista, somos amigos desde 4º año de liceo. Ya Una es maravilla. Una persona más, tiene llave de mi casa. Sí, sí, sí. Somos hermanos de la vida. Y bueno, 30 años, sí, para cualquier colectivo humano, bancarse 30 años ya es como una cosa bastante respetable. ¿Y su identidad cómo la fueron ganando? Porque obviamente al principio tenían sus influencias. No sé qué escuchabas de chico. Ibas, por ejemplo, vos eras de la época de Los Estómagos. Yo iba a todos los recitales de Los Estómagos que podía, grababa Bien. las canciones en el grabador. El cassette tenía Sí. esa cosa linda que podías grabar lo que a vos te gustaba, ¿no? Sí. Y en casa En había un como una... periodo muy especial de la sociedad, ¿no? Postdictadura. Recién con estábamos todo. saliendo de la dictadura. Mi hermano mayor, que tenía como 3 años más que nosotros, era el que traía las novedades, ¿no? Eso. Un día cayó con un disco de Creedence y nos pareció algo fantástico. Y un día cayó con un disco de Los Estómagos. En realidad empezó a escuchar los programas de radio que iban estrenando los programas, Sí. las canciones a medida que iban saliendo. Y eso a mí me partió la cabeza. Él era más fanático de Los Traidores. Nosotros siempre tuvimos esa cosa como la música también para pelear, ¿no? Sí, Esa sí, cosa obvio. de Rolling contra Beatles o esa cosa que también define como identidad, es una cosa lúdica, ¿no? Y bueno, entonces yo era fanático de Los Estómagos y él era fanático de Los Traidores y había como una competencia. Y para mí Los Estómagos fueron una banda fundamental. Yo creo que tenía 14 o 15 años recién cumplido la primera vez que fui a ver Los Estómagos y vi a Gustavo Parodi, que era el guitarrista, hacer un acople en vivo y era algo que para mí era como ver bajar un platillo extraterrestre de frente mío y que encima me dieran la mano y te Claro. dijeran venimos en son de paz. Y eso fue mi adolescencia. Me crié musicalmente con ese rock, que era un rock muy oscuro, muy mala onda, o sea, estaba todo mal, pero que a la vez era un rock que era como huérfano. La dictadura en otros países no pasó tanto, pero en Uruguay el rock dejó de existir prácticamente cuando vino la dictadura, o sea, el rock hecho acá, ¿no? Sí, sí, claro. La gente migró, entonces Uruguay no tenía ni siquiera técnicos de sonido que supieran cómo grabar una guitarra que sonara a rock. Claro, la gente de siglo, por ejemplo, se fueron todos para España. Se qué sé fueron yo, todos, se dejó de producir Sí. mucho rock. Entonces cuando llega, antes de que terminara la dictadura, en el 83 empiezan estas bandas, empiezan como casi que de cero. Entonces empezaron siendo huérfanos, pero además por esa actitud punk. El punk fue un movimiento que en Inglaterra y en Estados Unidos pasó en 1977, pero nosotros con el atraso cultural que Sí, teníamos sí, con la sí. dictadura empezó a pasar en 1983, 84, ¿no? Entonces para mí siempre fue como una generación entre huérfana y encima parricida. De hecho, una cosa que hoy podemos considerar que era maravillosa de Los Estómagos, que tomaron el tango como una apropiación que ellos hacían, en realidad era una forma de protestar. O sea, era lo último que esperarías es que un joven reivindicara el tango. El primer disco se llamó Tango que me hiciste mal, se llamó el primer disco, Sí. y grabaron una versión de Cambalache.
Pero eso no era para decir qué bueno lo que había antes, era también una forma de patear el tablero. Ahora La Vuelta de la Vida es gracioso, pero Pelufo es un cantor de tango, ¿no? Claro, sí, sí. Porque a ellos siempre les gustó esa cosa, Claro. ¿no? El tango, de hecho, es una música Bueno, que en su momento también fue disruptiva, ¿no? disruptiva y profundamente negativa, Sí, sí, sí. trágica. Hay poco tango alegre, digamos, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es un bajón Es un el bajón, tango. sin duda. Y el rock de los 80 era un bajón porque el país de los 80 era un bajón. Y eso fue parte de la educación musical, cultural y ciudadano que uno tuvo. Mi primer canción la hice a los 12 años. Ah, bueno, re que ya, chico. ya escuchaba Los Estómagos. Y era un niño de 12 años que cantaba un verso, por ejemplo, todo es igual, nada va a cambiar, Claro. la mierda en la que vivo se llama Uruguay. No, Eso era lo tremendo. que yo hice con 12 años, para que veas qué tan impregnado estaba de ese espíritu muy, Sí, sí, no sí. apocalíptico, pero sí muy... Muy gris, muy gris. Sí, esa es la palabra que nos ese define, fue, no sé. el himno de los 90 fue esa canción de Lu Blascano, Sí, sí. que era gris, que definía un país que seguía siendo gris. Exacto. Después llegaron los 2000 y vinieron los colores, Sí, colores. al Uruguay y llegaron a muchas manifestaciones culturales. Bueno, y llegaron también otras oportunidades para vos, ¿no? En los medios de comunicación, en el humor. ¿Cómo se fueron abriendo todas esas puertas? Por ejemplo, sé que en radio fue Jaime Clara, ¿no? Jaime Clara fue ¿Quién te el dio primer programa de radio que eso? hice. Jaime Clara y el señor Sotelo, que hay que mencionarlo. Ah, claro, porque por estamos, favor, te lo pido. Sí, por sí. favor, el señor Gerardo Sotelo Sí, sí. tiene un programa de radio con Jaime Clara en Sarandí. Y me invitaron a hacer unas columnas de humor ahí. Yo ya había hecho algunas pavadas antes en la televisión. Pero eso es innato en vos, tipo el tema de reírte de la vida o la ironía esa que tenés, que es como muy genuina. Sí, yo creo que es una forma de defenderme ante la utilidad del mundo. Eso. Pero yo siempre digo, mi educación dentro de que podríamos llamar el mundo del espectáculo, del humor, la televisión, la comunicación, que es todo lo que me he dedicado, en realidad fue la banda. O sea, la banda fue como mi gran escuela de subirme a un escenario y tener que entretener a gente que estaba abajo, expresar cosas que vos querés expresar y hacer que eso conviva de la mejor manera, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de decir lo que vos querés decir? Nosotros siempre en la banda tuvimos un componente de humor. El primer disco nuestro se llamaba Mundo Pistola y era un punk, si se quiere, pero mezclado mucho con humor, al estilo de bandas españolas como Siniestro Total. Bueno, los Ramones tenían también su beta humorística. Y eso fue como mis primeras armas en la comunicación. Después de ahí yo vi que me gustaba cierta cosa del escenario. Y hasta el día de hoy, que yo que sé, ahora soy un divulgador científico, Sí, sí. escribo notas que no son humorísticas, pero hay una parte ahí de interacción con el otro, de tratar de ponerse en el lugar del otro, qué le puede interesar al otro, cómo le podés llegar a la otra persona, que en mi escuela fueron los Supersónicos. O sea, fue mi liceo y mi universidad fueron los Supersónicos. Y el tema bueno, te ha sacado varios gustos, por ejemplo, lo de Titanes en el Ring me parece que es maravilloso, ¿no? Porque ha marcado también a una generación y vos tuviste la posibilidad de hacer creaciones a través de gustos que tenías en tu adolescencia, ¿no? Que eso no todos lo podemos hacer. Sí, perdí mucho dinero en ello. Claro, no sé cómo te habrá ido como negocio, Como pero negocio- que lo hiciste, tenías ganas, lo hiciste, escuchame, ¿quién te negocio- quita la bailada? No, claro, como negocio no fue bueno, pero sí fue acompañado por el público, digamos. Hicimos un sí. show en el Palacio Peñarol. Y para mí una de las Y es experiencias... recordado, o sea, ha generado, ¿no? Un antes y un después, en definitiva. Hay como una generación a la que marcó. Exacto, y era también esa cosa de llevar algo que no se había hecho, pensar que no se podía hacer, pero bueno, se pudo hacer. Bueno, si se hubiera sido todo lo bueno, pues se hubiera seguido haciendo. Pero sí era traer... Es un universo de fantasía y ahí estaba enfocado a los niños y si quiere adolescentes, más allá de que lo podía ver la gente adulta y lo veía mucha gente adulta que lo veía con sus hijos, pero crear esos universos, todo eso empezó en el programa con Jaime Clara Sí. y con Gerardo. Un día entrevistamos a Fernando Machado, que era un loco de Maldonado, yo no lo conocía, que iba a hacer un evento de lucha libre y tenía unos luchadores y le hicimos una nota y... Terminó la nota y le pedía a Jaime si me pasaba el teléfono porque le iba a ofrecer con la banda de los Supersónicos hacer las canciones para luchadores porque es algo que me encantaba. Yo había crecido mirando Titanes en el Ring, de Canadá Giant, tenía el disco, me fascinaba esa idea y empezamos con eso de las canciones y terminamos diciendo, ¿y por qué no hacemos un programa de televisión? Y bueno, terminamos haciendo eso con la productora Oz en Canal 10. Sí, Terminamos me haciendo acuerdo. Gladiadores del Ring, creo que fue el año 2005. Y era toda una locura, porque Era una locura. Sí, no sí, yo había me en acuerdo. Uruguay escuela Sí, sí, sí. de lucha libre. De hecho, la mayoría de los luchadores venían de Argentina.
Hoy, a como está el cambio, podríamos grabar 10 Escuchame. temporadas con $100, grabamos 10 temporadas. Tenés que hacer la segunda temporada, te lo pido, por favor. Pero en aquella época, bueno, había que traer 10 luchadores, una vez por mes, grabar todos los programas. Pero bueno, son esas cosas que son lindas de hacer. Y ahora como divulgador de ciencia, que en realidad es algo que sé que desde chico te gusta. Bueno, tu madre es ingeniera. Sí, mi madre era ingeniero agrónomo ¿Enoma? y yo en las vacaciones del liceo, por ejemplo, de la escuela incluso, lo que me gustaba era revolver los libros, no mucho la agronomía en sí, pero sí, por ejemplo, los libros de genética de las plantas. Viste que la genética, el primero en hacer los primeros grandes trabajos fue Mendel viendo cómo se transmitían algunos atributos de las plantas a la próxima generación. Yo me leía eso, había un libro de genética y yo me lo leía todos los veranos, leía el mismo libro además. Es muy raro. Era raro, Sí, pero sí. me gustaba, Está. había unas enciclopedias con animales y geología, era algo que nos gustaba mucho. Y un día lo que signó mi destino es que un día también ese hermano mayor, que es tan fundamental en la educación de uno, cayó con el libro de Cosmos, de Carl Sagan, y al poquito tiempo estrenaron la serie en televisión, y eso fue algo que dije, pero qué impresionante que está esto, y a partir de ahí empecé a tratar de leer todo lo que podía, digamos, siendo niño, de cosas relacionadas con la ciencia y con los bichos. Y es algo que uno pensaría a priori que no tiene nada que ver, pero que en realidad vos lo lográs mezclar perfectamente, ¿no? Todas tus facetas, tanto el humor, la música, la ciencia, que vos decís que tan alejados pueden llegar a estar, y no tanto. Es que para mí hablar de ciencia, la ciencia es una actividad cultural. O sea, Sí, más sin allá duda. de los conocimientos específicos y todo eso, la ciencia es una búsqueda de contestar preguntas que los seres humanos nos hacemos. Y es una forma no solo de responder a la curiosidad, sino de fomentar la curiosidad. Y en ese sentido, para mí es tan placentero leer una novela, no sé, de Italo Calvino, de Adolfo Bioy Casares, por decirte dos de mis escritores favoritos, como leer un buen libro de divulgación científica me produce el mismo placer, porque es cultura. Es tratar de entender cómo es el mundo en el que vivís y pensar cómo sería si las cosas fueran distintas. Ese ejercicio para mí es un ejercicio cultural. Y muchas veces a la ciencia se le pide que haga cosas por el mundo, ¿no? Recién Nubel contaba cómo hacer una ciudad, un entorno de cambio climático. Pero para mí, es una apreciación personal, Sí. lo principal de la ciencia es una creación cultural. Es crear algo donde antes no había nada, que es lo mismo que la pintura, que la música, que la danza, que cualquier otra Y actividad. que tampoco es una verdad absoluta porque todo puede ser rebatible, ¿no? Exacto. Porque ha pasado también, digo, que había verdades científicas que después dejaron de serlo. Pero hay cosas que hoy damos por sentadas que tienen menos de 100 años. Por ejemplo, que los continentes se van separando, juntando. O sea, que hay placas tectónicas que se separan y que se mueven. Eso nosotros ahora pensamos que siempre fue así, pero no. Es un descubrimiento relativamente reciente, te digo. Menos de 100 años, muy controvertido. Al principio no se lo quería. Y hoy todos damos por sentado que, bueno, las placas tectónicas están ahí y de hecho vemos cómo se van separando con los satélites que tenemos ahora. Eso es algo que está en constante revisión. Y eso también para mí es como un oasis cultural o intelectual, ¿no? La capacidad de ver lo que decías el mes pasado, y si lo que decías el mes pasado no se ajusta con la evidencia que tenés ahora, por más que te duela, tenés que tener la honestidad intelectual de abandonar lo que decías el mes pasado. Y claro. Pasó, lo vimos con la pandemia. Al principio no se sabía cómo se contagiaba el SARS-CoV-2, si era por el aire, si era por las gotículas, si era tocando. A mí me llegó a llamar una persona, ¿no? Como yo escribía de ciencia en la diaria, abrimos una línea y hacíamos un podcast y llamaba gente con dudas que tenían, y las dudas que tenía la gente eran las dudas que tenía la comunidad científica. Sí, en claro, ese momento. sí. Entonces, por ejemplo, me decía, ¿qué hago? Estoy suscrito a un diario que no es La Diaria, me dijo un señor que por la edad parecía jubilado por lo pronto. ¿Qué hago? ¿Lo leo, toco el papel o me voy a contagiar, no? Claro. Y ahí uno decía, bueno, déjame ver qué hay. Iba, indagaba a ver qué publicaciones había. A los 2 días salió una publicación que había hecho un testeo de cuál era la supervivencia del virus en distintas superficies, y ahí lo llamé y le dije, no, mira, en papel las probabilidades de que te contagies son muy pocas. Seguí leyendo. Me gustaría que leyeras La Diaria, pero bueno, seguí leyendo el diario que estás leyendo, que no te vas a agarrar COVID por eso, digamos. Y eso... Fuimos cambiando muchas cosas, ¿te acordás? La mascarilla sí, que mascarilla no, si a los todas las niños versiones que llegamos a dar, por favor. Y había gente que eso lo veía como una debilidad, como diciendo, pero la ciencia entonces no es confiable. No, al contrario.
A diferencia de la política, donde uno puede decir una cosa, después la realidad le muestra que es otra, pero ellos siguen con la misma cara pétrea y de cemento diciendo lo que decían. En la ciencia, si las cosas no son así, bueno, me dolerá en lo personal, pero bueno, el colega, lo que dice el colega es más robusto que lo que digo yo, así que háganle caso al colega. Y siendo tan amante de la ciencia, ¿sos medio escéptico a otro tipo de cosas? Yo que sé, a la medicina alternativa, a la astrología, todo ese mundo, ¿te parece, bueno, no sé, confiable o te parece que nada que ver? Rafael Radi, en una charla que dio, que organizó creo que era UNESCO, sobre el derecho a la ciencia, ¿no? Alguien en el público le hizo una pregunta sobre, por ejemplo, la medicina alternativa, y Rafael Radi tuvo una muy buena respuesta que a mí me pareció muy elegante, es que si es efectiva ya no es alternativa, o sea, si es una medicina alternativa que demuestra su eficacia, pasa a ser la medicina. A ver, desmitifiquemos esto. La aspirina es un compuesto que se extrajo de una planta. Entonces, hay mucha medicina indígena o tradicional en cualquier lugar que se basa en el consumo de plantas. No hay nada de mágico ni nada de no científico en eso. Son otros procesos de repente más lentos de lo que tiene el fármaco que está concentrado. Lo que sucede muchas veces es que tal vez hay conocimientos que tienen pobladores de distintas regiones o colectividades o lo que fuera, que no han sido sometidos al método para validarlo, porque después hay todo un camino que es muy difícil, también lo vimos con el coronavirus, que una cosa es decir que determinado compuesto produce un efecto y otra cosa es hacer todas las pruebas como para saber qué dosis de ese compuesto produce el efecto que quiero desear para un objetivo determinado. Y después están todas las hipótesis que podemos llegar a manejar del negocio de la industria farmacéutica, por ejemplo. Y además eso, que también fue otro problema con la COVID, es que obviamente los laboratorios farmacéuticos no están siempre pensando en el mayor beneficio de la humanidad. Lo vimos con las vacunas. Todos al principio, la verdad que se pensó, y de hecho Uruguay formaba parte de un consorcio, COVAX se llegó a llamar, de la ONU, para que una vez descubiertas las vacunas del COVID se distribuyeran equitativamente en el mundo. Y nosotros, por suerte, estuvimos en un país que ya iba por la tercera dosis aplicada, y había muchos países del mundo que todavía no iban ni por la primera. El mundo, la verdad que en un momento estaba muy esa discusión, ¿cómo será el nuevo orden? ¿Qué mundo? Había una expresión, ahora no me está saliendo, la nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo será la nueva normalidad de este mundo? Todos pensamos que este problema global nos iba a hacer más solidarios. No, nos olvidamos rapidísimo. Yo siempre digo lo mismo, pero ¿qué la humanidad tiene memoria tan corta? Salieron las vacunas y el que tenía más plata las compró y se las dio a su país, y el de al lado, bueno, suerte en pila. Y bueno, la industria farmacéutica obviamente maneja sus intereses. Pero lo vemos hoy. Claro, en el medio de todo ese combo uno tiene que también tener sentido común. También creo que también es lo más válido. Que falta bastante. Lo principal actitud, y acá es donde yo junto la ciencia con los estómagos, lo principal es tener la capacidad de dudar de las cosas. Pero dudar genuinamente, no dudar porque nada es como es, sino decir, pero ¿y por qué esto que me estás diciendo que es así es realmente así, no? La música de los estómagos era muy contestataria, muy de buscar otras causas a las cosas que estaban pasando, y me transmitió una negatividad enorme, que yo la reflejo por el humor, pero soy una persona bastante negativa. Y la ciencia también tiene eso de dudar, o sea, no hay nada malo que una persona piense que tal vez una vacuna hace que se te peguen las cucharas. Si tiene la duda planteada, está más cerca del pensamiento científico que una persona que hay que denostar. O sea, ahora, ¿cómo podemos comprobarlo? Y bueno, te pones la cuchara. Si la cuchara se te imanta, algo está pasando. Claro. Hay un problema científico. Pero no podemos enojarnos con la persona que duda. Y mirá si esto pasa. Veamos a ver de qué manera podría pasar. Todo nació a partir de una duda. Toda afirmación científica nace a partir de una duda, ¿no? Exacto. O de alguien que, la ciencia no es la confirmación de aquello que ya sabemos, sino ir hacia esos lugares donde no sabemos y ver qué podemos decir con las herramientas que tenemos. Leo, bueno, quería hablar un poco también del libro que hiciste, que está buenísimo, que ya vino tu compañero a presentarlo, de la fauna autóctona, que bueno, se divirtieron mucho, me contaron, y le hicieron muchas bromas también a él. Sí, bueno, en realidad lo que pasa es que él es yo también yo de Montevideo, toda mi vida vivo en Montevideo, pero Martín Ortiz es como un Montevideo más urbano que el mío. Yo era de Sayago, si se quiere, está más al oeste de la ciudad. Un poquito más de calle. Él era del Parque Posadas, tampoco era muy del centro. Pero él es una persona muy entusiasta que le encanta la fauna, los animales, pero nunca había salido mucho al campo, ¿no?
Yo tampoco había salido mucho al campo, pero tenía otro roce, si se quiere, por las trayectorias personales de cada uno. Y tenemos un amigo biólogo, que es el tercer autor, que es Ramiro Pereira, que no solo es un biólogo, sino que es una mala persona, una persona que disfruta con el dolor ajeno. Entonces, cuando él se propuso salir a buscar a los animales que están amenazados en Uruguay, pensó que era una cosa como los documentales, ¿viste? Que vos ponés National Geographic. Claro, que te aparecen ahí enfrente. Tigre de Bengala, y de repente ves un primer plano que el tigre casi te está respirando en la cara. El equipo ese estuvo 2 años para hacer esa toma de 10 segundos, ¿no? Y Martín pensó que era, vamos a buscar a, no sé, al margay, ¿no? Que me decías que era el animal favorito de uno de tus hijos. Vamos a buscar al margay. Ah, vamos a un monte nativo y aparece el margay. Sacamos foto y nos volvemos a Montevideo. Y Ramiro, que sabía que eso no era posible, se reía y le dice, vas a fracasar, no vas a ver nunca un animal. Yo soy Ramiro guardaparque, además, hace 5 años que soy guardaparque, nunca vi un margay en un árbol caminando, los vio en cámaras trampas, saben que está. Entonces, por ejemplo, él disfrutaba mucho, a veces cuando los animales no los podés ver, tenés que buscar evidencias de que hayan estado por ahí. Entonces, una de las evidencias son las fecas. Entonces Ramiro disfrutaba mucho haciéndole levantar todos los excrementos que encontraba a Martín y que Martín los oliera, los tocara para ver si era de margay. Claro. Ramiro ya sabía que era de carpincho, pero le decía, levántalo, miralo. Y después cuando el otro tenía la caca en la mano, le decía, no, eso es de carpincho. Lo que sea. Y esas son las cosas que disfrutamos. Pero en realidad sí, a los 3 nos gusta mucho la fauna, aprender. Yo margay, antes de empezar con este programa, no sabía que teníamos un... No, yo tampoco. Yo me enteré hace poco y por suerte ahora mi hijo lo tiene como algo súper natural, ¿no? Sabe perfectamente. Hay muchas cosas que hoy me parece que los niños y las niñas parten de un lugar mejor del que estábamos. Sí. Hay mucha más gente sacando fotos de animales, haciendo libros, que cuando nosotros éramos chicos. Yo siempre cuento, a mí me encanta la paleontología. Soy muy fanático, hice una serie de televisión que salió por acá, que se llamaba Paleodetectives. Pero yo los libros que leía de niño eran libros que se hacían en España, ¿no? Y cada vez que leía que había fósiles, yo pensé que fósiles era algo que había en Europa. Pensé que en Sudamérica no había fósiles. Pero niño bastante grande, te estoy diciendo 13, 14 años, ¿no? Porque nunca había caído en mis manos un libro que me hablara de fósiles del Uruguay. Exacto. Obviamente no me llevaron a muchos museos mis padres, porque museos sí había y esas cosas. Pero hay muchas cosas que ignoramos de lo que tenemos acá. De la fauna, de la paleontología, pasa con el pasado indígena, ¿no? Exacto. En la escuela te dice que los indios, bueno, eran 5 tribus que estaban acá cuando estaban los españoles. Y después vos empezás a investigar. Hace 14.000 años que hay pobladores en Uruguay. Exacto. Y los españoles llegaron en los últimos 500 años. Nada, es un pestañeo en la historia del poblamiento de este territorio. Y creo que hoy esas cosas se conocen un poco más, o por lo menos yo que trabajo divulgando algunas de estas cosas, quiero creer que las conocemos un poco más. Acercárselo a los chiquilines a temprana edad ya es un montón. Si se logra, es genial. Bueno, hablemos del toque que va a ser el próximo viernes. Viernes 20, ahora el viernes a las 20 horas, 20 años. 20, 20, 20, eso ya es fácil de recordar. Vamos a estar presentando Telequinesis, vamos a estar tocando eso. Va a venir desde Brasil Gabriel Tomás, que es el líder de la banda Autoramas, que es la banda, con este disco nosotros hicimos varias giras por Brasil y las hicimos con él, es como un compañero de ruta. Y de hecho el primer tema, que se llama Rampal o Paranormal, es un tema que está muy inspirado en la música brasilera que él nos mostró muchísimo. Y entonces vamos a estar celebrando con él estos 20 años del vinilo. En Plaza Mateo, que lo habíamos dicho. Plaza Mateo, ahí que es en la Rambla y el Parque Rodón, los lugares más lindos, las esquinas más lindas de la ciudad. Y bueno, es temprano, es a las 8, a las 11 ya estamos todos dormidos porque somos viejos, o sea, cumplimos 20 años, ¿no? No podemos hacer como antes, que los recitales empezaban a las 2 de la mañana, terminaban a las 5, horario tempranito. Las entradas están en venta, Red Ticket, los menores de 5 años, como somos todos más viejos, entran gratis. Está muy bien, está muy bien. Tenemos que ejercer la paternidad y la maternidad muchos. No, y el tema hay un combo que está buenísimo con el disco, ¿no? Exacto, bueno, si la gente que quiera apurarse, creo que hasta el viernes en la mañana se puede comprar el vinilo y la entrada del show a un precio muy promocional. Creo que sale más barato de lo que va a salir el vinilo solo después. Entonces, bueno, el que quiera aprovechar eso, y si no quieren el vinilo, se vienen a divertir. Y si no quieren ni el vinilo ni verlos a nosotros, sigan escuchando la música que escucharon siempre, que no pasa nada.
Bueno, quedan todos invitados próximo viernes a las 20 horas en Plaza Mateo. Bueno, y también obviamente adquirir el disco, que también está bueno, ¿no? Porque es tremendo esfuerzo para una banda apostar a un objeto, a un dispositivo así para poder escuchar, y ya que lo están haciendo, hay que apoyarlo. Y gente como vos, que el día del cumpleaños regala un Escuchame, tocadiscos, hace mucho bien a todo esto. Claro, claro. La verdad que justo así, como anillo al dedo. Gracias por acompañarnos, Leo. Gracias por la invitación.